Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que nos seguís. Vamos a seguir esta tarde con el texto que nos estábamos proponiendo estudiar. Ya llevamos un tiempo haciéndolo, de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8. A partir de hoy veremos el versículo 9. Pensar que, como dijimos la semana pasada, a veces el Señor utiliza unos medios, unos sistemas un poco que nos asustan, en el sentido de que necesita que haya una persecución para que el Evangelio, el reino de Dios, se expanda. En este caso vemos a Felipe, que ha de salir de Jerusalén y, como dijimos, era un prosélito, por lo tanto, con más motivo las autoridades judías lo perseguían, pero Felipe va a Samaria, a una ciudad que se llama Samaria. Y allí oyen a Felipe, dijimos, ven sus señales y muchos creen en el Evangelio. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que en aquella ciudad había un hombre, vamos a leerlo, Hechos 8:9, dice que ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose, vanagloriándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Es una escena en que aquí, en esta situación, no aparece para nada el Señor Jesús, ni Dios, ni siquiera la comunidad cristiana. Sin embargo, esto a mí personalmente me hace pensar, y lo digo desde el corazón, con lo fácil que es hacer cosas para atraer a la gente y que están lejos de lo que el Señor quiere. Yo lo leo y sinceramente, en lugar de poner Simón el Mago, os lo digo de corazón, puedo poner según qué personajes que bajo el título de Evangelio están explotando y sacando el dinero a mucha gente que acude a esos falsos portentos que tienen a las personas embobadas y que están muy lejos de los caminos del Señor. Simón ya aparece aquí, fijaos, como de alguna manera no hay nada nuevo bajo el sol. De alguna manera todo se repite y hay que ir con mucho cuidado con esos falsos profetas. Hemos de ser cautos, atentos, sagaces y prudentes. Es lo que nos enseña el Señor Jesús. Prudentes y sagaces. Y resulta que en el versículo 11 dice: lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. ¿Pero qué sucede? Es la diferencia entre la verdadera fe y una fe falsa. Felipe predica y anuncia el Evangelio del Señor Jesús. Simón consigue seguidores a través de artimañas y engaños. Su propio ego, su propio yo, se pone delante. Con Felipe es el Señor que se pone delante. Y dice el versículo 11, lo seguían por mucho tiempo los que habían sido tenidos deslumbrados con sus artes mágicas. Dice, pero cuando creyeron a Felipe,
que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Yo me imagino que debió de ser una revolución total aquella situación. Cómo el Evangelio rompe situaciones que realmente son de estafa. Y fijaos, un detalle curioso. Nos dice el texto que hasta Simón, el embaucador, el engañador, creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. ¿Era verdadera aquella fe? Después lo descubriremos. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Fijaos, ¿os acordáis que dijimos que la persecución se inició en Jerusalén y que se quedaron allí los apóstoles? Pero cuando escuchan y oyen que Samaria, la ciudad de Samaria, ha empezado a creer, se sienten como impulsados a ver, por un lado, si era verdad, y por otro lado, a ver qué pasaba con la extensión del Evangelio. Admirados, porque claro, los samaritanos no eran judíos, y con lo cual ahí se abría una puerta inesperada para ellos. Dice el 15, estos, es decir, Pedro y Juan, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo se está planteando ya una serie de cuestiones que durante todo el libro de Hechos iremos desgranando? Y fijaos, dice el 17, entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Hace tiempo, en un comentario que hice aquí, vídeo anterior, ya comenté que el Pentecostés judío fue en Shavuot, es decir, en Jerusalén, en el aposento alto. Pero aquí hay una pauta que nos abre las Escrituras, una pauta que nos dice algo interesantísimo, porque aquí, para mí, hay un nuevo Pentecostés, pero esta vez con los samaritanos. Es decir, los samaritanos no eran judíos, pero tenían mucha familiaridad. Con lo cual estamos viendo cómo la acción del Señor a través de los apóstoles se va ampliando. Y aquí hay una confirmación de que el Espíritu del Señor, en ese momento, ¿qué sucede? Pues simplemente que el Espíritu de Dios también cae, desciende sobre un grupo que no son estrictamente judíos. Es, personalmente lo llamo, el Pentecostés samaritano. Curioso, porque además con un detalle, van Pedro y Juan como afirmando que es el mismo Espíritu que recibieron ellos los que reciben los samaritanos. Si hubiera sido Felipe que envía o que impone las manos y aparece el Espíritu Santo, siempre hubiera habido alguna duda sobre si realmente ese Espíritu que envía el Señor sobre ellos es el mismo que se recibió en Pentecostés. Pero ahí Pedro y Juan, enviados, fijaos lo que dice, por los apóstoles, sucede que se certifica
que aquel Pentecostés también va dirigido a los samaritanos. Después, más adelante, en este libro de Hechos, veremos otro Pentecostés precioso que nos indicará cómo el Señor va abriendo las puertas de un judaísmo cerrado en sus propias leyes, en sus propios conceptos, en sus propias interpretaciones, y el Señor abre para que se vayan incorporando a ese pueblo de Dios gente que ni siquiera pensaba que algún día llegaría a ser. Así que por hoy acabamos aquí, porque ahora vamos a ver lo que sucede con Simón el mago, a ver qué sucede con este personaje que nos va a enseñar algunas cosas. Que el Señor hoy nos bendiga, nos guarde, y si te ha gustado, suscríbete o pon un me gusta. Que el Señor nos guíe y nos guarde siempre. Amén.